Me van a permitir que comience esta nueva edición de Podcast FM contándoles algo que me pasó este verano. Estaba esperando mi turno en la sección de charcutería de un súper y delante de mí una chica que estaba con su hijo pidió jamón de York a la empleada. La chica se puso a cortar en la máquina y el niño contaba en alto las lonchas que iban cayendo. 5, 6, 7, 8... Entonces la empleada le dijo al niño: por favor, no cuentes en alto. Yo pensé que igual era porque se perdía en su particular recuento para alcanzar la cantidad que le habían pedido, pero no. La charcutera dijo mirando a la mamá: si cuenta en alto, me recuerda el número de veces que repito este movimiento que no paro de hacer durante toda mi jornada. Si fue acertado o no hacer este comentario a un cliente, además de escasa edad, es tema de otro debate, pero el caso es que el niño se calló, la madre asintió con la cabeza de forma reflexiva, la empleada siguió trabajando con su máquina cortadora y yo tuve claro en ese momento que Podcast FM debía tratar, sin tardar, el tema que hoy les traemos: los trastornos musculoesqueléticos. Nuestra invitada en esta ocasión es Laura Baltueña, fisioterapeuta de Fraternidad Muprespa desde hace 19 años, con experiencia en rehabilitación traumatológica, osteopatía y prevención de lesiones, supervisora de rehabilitación de la Dirección Provincial de Madrid de la Mutua desde el año 2010, formadora interna y profesora asociada. Todo un lujo para este podcast y para todos nuestros oyentes. Bienvenida, Laura, a Podcast FM. Muchas gracias, Marga. Cuéntanos en primer lugar qué son los trastornos musculoesqueléticos y por qué son tan importantes. Para definir qué son los trastornos musculoesqueléticos, primero tenemos que saber qué es el sistema musculoesquelético. El sistema musculoesquelético nos proporciona la forma que tenemos, la estabilidad y el movimiento del cuerpo humano. Está constituido por los huesos, que es el esqueleto, luego por músculos, por tendones, por ligamentos, articulaciones, cartílagos y otras clases de tejidos. Son importantes porque nuestro cuerpo está diseñado para el movimiento y si no funciona bien nos va a incapacitar y limitar nuestra calidad de vida. Los movimientos repetitivos, que puede ser una persona en una obra con un martillo mecánico o gente que está trabajando en cadenas de montaje, posturas mantenidas, permanecer sentados largos periodos de tiempo o elevar objetos, desplazamiento de cargas o personas, que esto suele ser muy frecuente tanto en los almacenes como en las residencias. La Unión Europea, a través de su Agencia para la Seguridad y Salud en el Trabajo, ha lanzado una campaña de una semana que acaba de celebrarse para llamar la atención sobre este tema, porque además de una importante vertiente sanitaria, también tiene una importantísima vertiente económica, ¿verdad? Sí, es cierto que en Europa los trastornos musculoesqueléticos están muy relacionados con la actividad laboral. En la sexta encuesta europea sobre las condiciones de trabajo, aproximadamente 3 de cada 5 trabajadores de la Unión Europea habían comunicado sufrir trastornos musculoesqueléticos. Estos trastornos pueden provocar dolor y molestias en la columna cervical, dorsal, lumbar, en los hombros, en las extremidades superiores e inferiores y pueden incapacitar a las personas para realizar su trabajo. Esto se traduce en incapacidades temporales, que para que nos entendamos son las bajas laborales, que al final es dinero. Bueno, pues tenemos dos tipos de costes. Tenemos unos costes directos y unos costes indirectos. Hay unos costes directos porque conllevan una prestación económica y una utilización de recursos sanitarios, tanto materiales como profesionales. Pongo un ejemplo. Cuando un paciente llega a nuestro hospital, se ha hecho daño, se ha lesionado y pues entra y le van a ver en el mostrador de urgencias. En la admisión le van a tomar los datos y luego va a pasar a que le vea un médico donde le van a hacer una serie de pruebas o le va a mandar una cura o le va a poner un yeso o una radiografía, una resonancia que al final ¿qué conlleva? Pues que ha pasado, que hay un medio físico, luego tenemos un administrativo, tenemos un médico, tenemos un DUE, tenemos un TER, que esto al final es un gasto para la entidad. Y luego tenemos unos costes indirectos que no son tangibles, que no debemos pasar por alto, que es, por ejemplo, la sobrecarga de trabajo para el resto de la plantilla. Según la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo, existen unos factores de riesgo físicos, pero también existe otro tipo de factores de riesgos. Hay trastornos psicosociales, por ejemplo, que pueden afectar a nuestros músculos y huesos. Sí, Marga, mira, está la carga mental y psicológica, que hemos hablado antes, ¿no? De esos costes indirectos, de esos costes intangibles, que pueden generar, pues eso, estrés en el trabajador. Luego hay unos factores psicosociales, que son las variables que nos afectan de nuestro entorno. Que en la actualidad creo que el factor de riesgo no físico más importante es la situación en la que nos encontramos debido al COVID-19. Y que decir tiene que esto genera estrés, que puede desencadenar en trastornos musculoesqueléticos, ¿no? El estrés por el miedo, hay una sobrecarga de trabajo, ¿no? Hemos visto a todos a los sanitarios que estaban desbordados en las noticias, los hemos visto en las imágenes que estaban, bueno, ya a nivel postural ni digo, ¿no? Luego están los transportistas y en los supermercados que tampoco han parado. Entonces la verdad es que
Si me dejáis, quiero dar las gracias por cuidarnos también. Y luego está por defecto de trabajo, hay gente que está inerte y están preocupados por el cierre de negocio, ¿no? La gente ha visto que de un día para otro sus vidas han cambiado. Entonces, este estrés puede generar dolor cervical. Yo aquí siempre digo, antes de que fuera todo el COVID, a nivel cervical, ¿no? La gente que trabaja en oficina, ¿no? Con ordenadores, etcétera, siempre les digo que intenten bajar lo que son los hombros. Entonces yo siempre les digo que se pongan un posit y que digan, que pongan baja los hombros. Entonces desciendes los hombros y entonces vas corrigiendo la postura. Y luego, por ejemplo, también que estuvimos hablando el otro día tú y yo de la gente que tiene ese problema, que por la noche tiende a morder fuerte, ¿no? Porque tiene la musculatura temporomandibular, que es toda aquella que rodea pues la que es la mandíbula y cerca de la oreja. Pues todo eso al final lo que hace es que mordamos fuerte y podamos romper las piedras dentarias. De hecho, hay mucha gente que tiene que dormir con férulas de descanso, que son esas férulas que parecen boxeadores. ¿Y qué pautas deberíamos llevar a cabo para evitar padecer un trastorno musculoesquelético, Laura? ¿Cuáles serían los más comunes, además? Los tipos más comunes de trastornos musculoesqueléticos relacionados con el trabajo son el dolor de espalda y los dolores en las extremidades superiores. Según la OMS, el dolor más incapacitante es el dolor lumbar. Pero vamos, las más comunes son, seguro que lo has escuchado, son las algias, que es relativo al dolor, que está relacionado con la columna, que son cervicalgias, dosalgias y lumbalgias, y luego la sitis, que es inflamación, que está relacionada con las extremidades, los hombros, los brazos y los codos. Tendinitis de manguito rotador, epicondilitis, que es lo que llamamos el codo de tenista, la epitrocleitis, que llamamos el codo de golfista. Luego, como me preguntas por las pautas a seguir, es importantísimo prevención, prevención y prevención. Luego hay que mantener una buena postura para evitar dolores de espalda, manipular las cargas de una manera segura y tratar de minimizar los movimientos repetitivos. Y luego hay que hacer ejercicios de estiramiento y potenciar la musculatura que tenemos más débil. Yo para este último punto lo comparo mucho con el juego de la soga, ¿no? Típica soga, pañuelo en el centro y una línea. 2 equipos. Lo ideal para nuestro cuerpo es que el pañuelo esté encima de la línea. A lo sumo, que los dos equipos estén equilibrados, que se mueva un poquito, pero bien. Lo malo es cuando en un equipo hay muchos cachas y en el otro hay pocos cachas. ¿Qué pasa? El equipo de cachas tira de los que están débiles. ¿Qué es lo que nos pasa, por ejemplo? Lo que he puesto antes el ejemplo de la epicondilitis. ¿Qué hacemos? Para equiparar tenemos que pasar cachas de un lado a otro. Entonces eso sería el ideal. ¿Y cómo lo conseguimos? Estirando, que es quitando cachas, y potenciando, que es poniendo los cachas en el lado de los que están débiles. Cuéntanos también, miles de trabajadores de nuestro país y sobre todo en este tiempo han tenido que pasar a teletrabajar, a trabajar desde su domicilio debido a la pandemia. ¿Esto ha supuesto, Laura, la aparición o el incremento de algunas patologías? Pues sí, Marga, la verdad es que sí. Unas se han incrementado, otras han aparecido nuevas y otras han disminuido. Se han incrementado las patologías de columna, puesto que no todo el mundo tiene en su casa un despacho equipado con una mesa apropiada, una silla regulable en altura, iluminación correcta, y eso obviamente es muy poco ergonómico. Luego ha habido unas nuevas patologías de rodilla, porque las llamadas condromalacias rotulianas. ¿Qué es esto? Esto lo que hacemos es que debido a la inactividad que hemos tenido, debido a los confinamientos, ¿qué pasa? Tú vas a perder musculatura en la zona, o sea, el músculo del cuádriceps, que es el músculo que tenemos en el muslo por la parte de delante. Entonces, la rótula va a rozar y nos va a generar dolor. Y luego que haya disminuido pues todas las patologías relacionadas con los accidentes in itinere, que son los accidentes básicamente tanto pues en el transporte público o en vehículo particular para ir a trabajar y para volver. Que ha habido muchos menos esguinces cervicales debido a los tráficos, como he dicho antes, y fracturas por impacto. Pero vamos, lo que también han aumentado, han aparecido muchas sitis de las que hemos hablado antes, porque la gente se ha puesto como loca a hacer vídeos de YouTube. O sea, se ha puesto a seguir a los entrenadores personales enloquecidos. ¿Y qué pasa? Que muchísima de esa gente no estaba preparada para realizar ese tipo de actividades. ¿Y cómo ha afectado a los pacientes que ya estaban diagnosticados, que ya estaban en tratamiento, el obligado parón por la pandemia? Pues mira, la verdad es que se tuvieron que desalojar los gimnasios de un día para otro y dejando únicamente a los pacientes con las patologías más complejas. Entonces, intentamos que no nos echaran mucho de menos y para ello los fisioterapeutas de la Mutua estuvieron haciendo seguimientos telefónicos para dirigir los tratamientos a distancia, preguntar cómo se encontraban, seguían su evolución e indicaban los ejercicios que debían realizar hasta la siguiente revisión con ellos. La comunicación la hacíamos por 2 vías, vía mail para enviarlos los ejercicios, el tratamiento que tenían que realizar para que lo tuvieran físicamente, ¿no? Que ellos lo pudieran ver, y luego a nivel telefónico para explicar los ejercicios que se habían mandado por mail, resolver dudas y seguir la evolución. Pero vamos, que sí que quiero resaltar la gran voluntariedad de los pacientes y el buen trabajo de los fisios, puesto que no era un trabajo fácil y han salido muy airosos. ¿Y de qué herramientas, aparte de esta comunicación directa con los pacientes, de qué herramientas dispone Fraternidad Muprespa para mitigar los trastornos musculoesqueléticos, además del tratamiento rehabilitador clásico?
Pues mira, tanto en la web como en YouTube, con la aplicación de Fraternidad Muprespa, hay una escuela de espalda en la que pueden encontrar vídeos explicativos de los ejercicios, tanto para hacer en casa como para hacer en la oficina. Mira, para la zona lumbar teníamos uno muy sencillo, sentadito en una silla, es llevarte una rodilla al pecho, primero una y luego la otra. Con esto vamos a notar tirantez en la zona lumbar, o como decía mi abuela, en los riñones, ¿vale? Para que nos entienda todo el mundo. Y luego hay otra parte que es, muchas veces tú has oído que dicen, tengo una ciática, me baja un poquito el dolor por la pierna. Pues muchas veces no son ciáticas como tal, nosotros las llamamos pseudociáticas. ¿Qué pasa? Que el nervio ciático, que ese lo sabe todo el mundo, pasa entre medias de un músculo. Cuando ese músculo se contrae, atrapa el nervio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Liberar ese músculo, destensarlo y estirarlo. Cruzar una pierna sentadito en una silla, cruzas una pierna encima de la otra y te echas hacia adelante, como si te hicieras una bola. Entonces, ahí vamos a notar tirantez en la zona del culete. Y luego para la epicondilitis, es un estiramiento muy sencillo de toda la musculatura que hace que levantemos los deditos hacia arriba. Sería poner la mano, girar un poquito el brazo y poner la mano como si cerráramos el puño. Y luego, al revés, tendríamos que potenciar toda la musculatura esa débil que hemos dicho antes, que necesitaba ponerse fuerte para liberar la zona que está más sobrecargada. Eso lo haríamos poniendo una mano encima de una mesa y potenciando un poquito lo que es cerrando el puño y levantando un poquito la muñeca, pues con una grapadora o con una botella de agua, por ejemplo. Son unos ejercicios muy sencillos que creo que debemos hacer todos. Además, yo siempre digo que lo debemos hacer, pues igual que te lavas los dientes, pues creo que sería importante, sobre todo para aquellas personas que tienen una patología o tienen una tendencia a tenerla, que dedican 10 minutos al día y que de verdad que es que se van a encontrar muchísimo mejor. Y luego, aparte, creo que es importante que esto lo conozcamos desde la infancia. Muchas gracias, Laura, por haber colaborado con nosotros en Podcast FM y darnos estas pautas tan importantes para evitar pues estos trastornos de los que hemos estado hablando en esta entrevista. Muchísimas gracias, Marga. Yo he estado muy a gusto en la entrevista. Pues hasta aquí otra nueva entrega de Podcast FM, en este caso con un tema que estoy segura que es de gran interés para todos porque hemos aprendido mucho más gracias a Laura Baltueña acerca de algo que nos puede pasar a cualquiera, si no nos ha pasado ya. Os recordamos que toda la información para cuidar nuestras articulaciones, toda la que ha mencionado nuestra invitada, está disponible en nuestro portal web, fraternidad.com. Y como siempre, os damos las gracias por adelantado, por escuchar y por compartir Podcast FM. Hasta pronto.